¿Cómo surgió Piedra que Late? Yo venía de trabajar en la radio, ¿viste? De muchos años, ya hacía como 10 años que trabajaba. Había tenido una experiencia en tele, empecé a trabajar en lo que tenía que ver con audiovisual y dije, bueno, me necesito meterme de lleno en un proyecto que tenga que hacer desde cero hasta el final para meterme de lleno en lo audiovisual. Entonces dije, bueno, tengo que hacer un documental y bueno, como siempre había ido a ver a Los Redondos, al Indio, siempre me pareció que había una historia para contar, ¿no? De todo lo que pasaba alrededor de eso, todo el fenómeno, la transformación de las ciudades con el tema de cada show. Y bueno, arrancamos con eso, con una sola cámara, sumamos a 3 personas más que éramos compañeros del programa de radio, Maxi Díaz, Fredo Ábalos, Carlos Sanfilippo. Fuimos con un cámara, Andrés Jerique, y así como muy a pulmón y artesanal hicimos Piedra que Late, que lo que ven es un docu que retrata cómo se transforma Tandil con un show del Indio del 2011. Y bueno, lo loco de eso es que nadie nos conocía, no teníamos, viste, ni conocíamos al Indio ni al manager ni nada. Y obviamente necesitamos como autorizarle, tenerle los derechos de la música porque era imposible pagar eso, digamos. Y sobre todo no puedes hacer un documental sobre un artista si no tenés la música, ¿viste? Es como sobre un músico. Y entonces nada, le mandamos el docu, conseguimos el contacto del manager, le mandamos el docu al Indio y la buena noticia fue que nos había contestado en un mail que lo había emocionado, que le gustaría que se publique, que nos autorizaba. Y así fue como finalmente la publicamos y bueno, está ese registro ahí que lo pueden ver aquel que no lo vio. ¿Y en qué momento lo conocieron? Tiempo después, en Mendoza, yo lo conocemos, con Maxi nos dicen vénganse a la tarde, y viste el vénganse a la tarde era generalmente cuando te dicen así es porque lo vas a conocer. Entonces dije, bueno, vamos, capaz lo conocemos, y ahí lo conocimos y hablamos con él, y nos habló mucho sobre eso, de cómo, claro, vos imaginate, él siempre estaba como dentro del hotel y no veía todo lo que generaba su show, entonces como que le contaban o algún videíto que veía, pero verlo todo junto era la primera vez que lo veía, nos contaba eso. Y también dejó una palabra que a mí me quedó mucho, que dijo que le parecía muy auténtico, como que le parecía que era, viste, lo que era, que no había nada impostado, que no había nada falso, que transmitía eso. Y en realidad era eso, porque fue un docu bastante auténtico. ¿No intentaron tener una declaración del Indio para el documental? En el deseo sí estaba, pero viste, con el Indio no le daba nota a nadie. Hasta ese momento el Indio no había puesto la cara en una cámara para una entrevista, salvo en lo que fue la conferencia de Olavarría, cuando se suspendió aquel show histórico de Los Redondos. Entonces era como un imposible, ya para nosotros era imposible hacer un primer documental. Y entonces, viste, nada, dijimos, bueno, vamos por acá y quizás algún día con esto después se abran otras puertas, que fue finalmente lo que pasó cuando después vino Tsunami, ¿no? ¿Y cómo se originó Tsunami? Esta cosa de alineación de planetas, cuando yo estaba haciendo Piedra que Late, no estaba trabajando todavía en Vorterix. Cuando el Indio ve el docu y nos dicen, queremos que los estrenen, pero estrenenlo en Vorterix. Y justo Mario me había llamado unos meses antes para trabajar con él, entonces como que ese documental que en 2011 yo no trabajaba en Vorterix, ni existía Vorterix, en 2013 yo empiezo como a trabajar con Mario, ya había trabajado en 2012, había empezado, y estrenamos ahí el docu, ¿no? Y bueno, seguí laburando en Vorterix y en un momento dijimos, che, hay que hacer nada, como el otro lado, como, bueno, hablar con el Indio, mostrar el show desde adentro. Y así fue como empezamos a hablar con el manager y con el Indio y hasta que dijeron, sí, hagámoslo. Y bueno, tenía todo eso de épico, ¿no? De que por primera vez él ponía justamente la cara en una entrevista y así fue como esta vez ya con mucho más recursos, con muchas más cámaras, con drones, con producción, con plan de rodaje y con muchas otras cosas, pudimos hacer Tsunami. ¿El Indio sabía que eran los mismos del anterior documental? Sí, sabía que éramos los mismos, sabía que encima estaba de Mario de por medio, que era, bueno, con quien él siempre había tenido las entrevistas. Entonces, como que esto que te digo, se había alineado todo para que sucediera, ¿no? Y también había una cosa que planteamos desde el inicio, que en la nota entre los dos, al conocerse tanto, había un montón de cosas que ya estaban sobreentendidas, digamos, ¿no? Y creo que eso también fue lo fuerte de la entrevista, que es la columna vertebral de Tsunami, que fue una entrevista que se respiraba, ¿viste? En el aire, la tensión.
de todos los años de historia no haber nunca dado una entrevista, ¿no? Eso estaba puesto ahí, era imperceptible, era invisible, pero se sentía. Es una palabra dura, pero es la única que me sale a mí, traición se llama. ¿Te vas a permitir no charlarlo? ¿Vas a pasar por esto? Sí, no hay manera, no. Ok. Bueno. ¿Por qué no tocas el A mí lugar? me podés cagar con guita, no me podés traicionar. Son dos cosas diferentes. Y si te enterás que ellos... basta, está bien, no importa. Es que, disculpa, es un tema... En un lado es tan apasionante. Por Sí. un lado es tan apasionante. Una buena banda. Una gran banda. Sí. Increíble, ¿no? Y una nota que duró hora y media, ponele, y que en el docu va a haber 30 minutos, ponele esa nota, que la verdad, nada, tenía de todo, ¿viste? En un momento se emociona, se ríe, se enoja, es reflexivo, nada, tira mucha magia en muchos pasajes de esa entrevista, ¿no? ¿El Indio les pidió que quiten alguna parte de la nota? No, fue toda decisión nuestra. Él vio el docu antes de estrenar, pero no tuvo ningún reparo en nada. No nos dijo ni pongan esto ni saquen esto. En ese sentido, la verdad que respetó nuestro trabajo y nuestra visión de lo que queríamos mostrar, ¿no? ¿Y ustedes justamente no pensaron después en publicar en otro lado lo que habían dejado afuera? No, porque nos parecía que lo que estaba era lo mejor, digamos, ¿no? Lo que quedó es después hay otras cosas que no tienen que ver con la historia, con lo que estábamos nosotros contando ahí, ¿viste? Hasta había, no sé, me acuerdo que en un momento hablaba de otros artistas, ponele, y como que no, en el documental no teníamos el lugar para poner eso, básicamente, ¿no? ¿Cómo fue el clima en la entrevista? Hay una anécdota así muy graciosa, que cuando llega Mario, era como un ring, ¿viste? Pues, no sé, el manager estaba con Indio, yo estaba con Mario, y Mario me dice, ¿voy con todo o voy despacio? Y nosotros no sabíamos cuánto iba a durar la entrevista. Se sentaba y duraba lo que duraba. Y yo le dije, anda con todo, yo sé que lo vas a poder sacar si pasa algo. Y a los 5 minutos va con todo y se para la entrevista. Y entonces Mario me mira, me clava, yo estaba con la cámara enfrente de él, me clava la mirada, hubo, viste, como, nada, cada uno hablando con el que estaba, y me dice, te dije que no iba a ir con todo, viste, y yo le digo, yo sé que lo vas a poder sacar, porque tiene toda la experiencia, viste, y posta, al toque lo sacó, y eso lo bueno, que no se ve en la entrevista, porque en el crudo se nota muy bien cómo va, y va con todo y afloja, que es muy difícil de hacer eso, ¿viste? No es muy fácil de que no sabés la otra persona cómo puede reaccionar frente a cuando vos vas con todo, ¿viste? Y la verdad que en ese sentido teníamos un solo tiro, no es que como esos docu, ¿viste? Que puedes grabar 200 horas, no, era una sola entrevista y ¿viste? A la suerte, a lo que fuera, y por suerte salió bien. ¿Y cómo fue el momento en el que contó que tenía mal de Parkinson? Se sabía que él ya había declarado que había una enfermedad malvada, aquella famosa frase. Tengo una enfermedad malvada, tanto joder con eso, hay algo jodido que anda ahí jodiendo en el cerebro. Mi salud no está en la mejor versión, por eso estoy tocando poco, por eso no estoy ahí con vos y tengo esta falta de gentileza. Y el melón ya no me da. Y se especulaba y no se sabía muy bien qué era, y él decide contar qué era, y decide hacerlo todo en ese show, digamos, ¿no? Con el docu por un lado y con el show al público. Viste, fue como esos momentos que son duros, porque bueno, es muy difícil hablar de esos temas, ¿viste? Entonces cuando él se tomó el tiempo de hablar de eso, se tomó bastante tiempo para explicar todo el proceso por lo que él pasaba. Y también era interesante para ver, una persona que tenía todos esos problemas de salud, cómo llevaba adelante igual algo que llevaba, no sé, nosotros mismos que teníamos un docu, estábamos con los pelos de punta, ¿viste? Imagínate hacer toda esa movida, era mucho, y es un desgaste muy grande. Pero bueno, ahí está grabado como él lo dijo, y al otro día quedó grabado, que también está dentro del docu, cuando él lo cuenta al público. Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo, y es verdad.
Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy, digo, hace rato que eso pasa. ¿Fue el momento más emotivo de tu carrera? Creo que momentos así en mi carrera no sé si van a volver a pasar, ¿viste? Tendría que ser con el Papa, qué sé yo, sí, con alguna persona así, ¿viste? Porque, repito, era una entrevista esperada por todos, cualquier periodista que le decís, che, ¿querés entrevistar al Indio? Te va a decir corriendo que sí. Y encima con la carga histórica de que era su primera vez frente a cámara. Entonces, lo que te decía antes, eso se respiraba en el ambiente. Y esa tensión se respiró tanto que alguna vez lo conté, cuando termina éramos muy pocos dentro de ese lobby del hotel, de esa famosa ya una puesta de los dos vista contraluz con el horizonte de fondo. Y cuando termina, después de todo lo que fue esa nota, de los pocos gente de mi equipo que estaba ahí se largaron a llorar, porque era tanta la tensión. De hecho, cuando terminó la nota yo pregunto, ¿viste? ¿Está todo grabado? ¿Está todo grabado? Me dicen sí, sí. Y ahí como relajamos, ¿viste? Como listo, ya está. Salió todo bien. Pero justamente esa tensión fue tanta que algunos cuando terminaron se fueron al balcón a llorar. ¿Cómo se lo tomó el Indio? Yo creo que, viste, es muy difícil y a mí no me gusta, viste, a veces hablar por otra persona. Yo te puedo decir lo que yo sentí en ese momento, que es que sentí, y por ahí me puedo equivocar, pero sentí como que eso había que hacerlo, que él sentía que había que hacerlo o que la gente sentía que eso tenía que estar. Y que bueno, que se hizo, que quedaba ese registro ahí para el día de mañana alguien quiera saber quién es o quiera ver qué dice o cómo pensaba. Bueno, ahí ya está, lo pueden ver. Que eso hoy, con los años, no tiene por ahí la relevancia que tenía en ese tiempo, porque después vino la película de él, vino, no sé, la muestra en la biblioteca, vino su libro, vino un montón de cosas. Pero hasta ese momento no había nada de eso. Entonces, nada, tenía todo ese peso, ¿no?